buenas tardes, queridos contertulios. Soy Abel de la Costa y este es nuevamente el sillón bíblico de la semana, dedicado a las lecturas de este primer domingo de Cuaresma del ciclo C. Y vamos a comenzar hoy con un aspecto que no es exactamente las lecturas, sino una introducción general a la Cuaresma. Quizás se nos haga un poquito más largo el sillón, pero pienso que no pasa nada. Me gustaría, sí, porque tiene que ver luego con las lecturas, explicar un poco de dónde viene la Cuaresma. Nosotros en la liturgia decimos muy poéticamente esta Cuaresma de institución apostólica, pero en realidad todo lo que hacemos en la liturgia no es que vino San Pedro, terminó de resucitar Jesús, vino San Pedro y escribió todos los cánones de cómo había que celebrar. No fue así, históricamente se van desenvolviendo a partir de necesidades de la Iglesia, a partir de fervores del propio cristiano, ¿no? El fervor cristiano va creando las formas que necesita para expresarse. Y por supuesto desenvolviendo un núcleo apostólico, un núcleo que tiene que ver con la celebración apostólica de la fe. La Cuaresma tal como nosotros la conocemos, es decir, un periodo penitencial de 40 días anteriores a la Semana Mayor, es en realidad de inicios del siglo IV. Incluso a partir de ahí se va desenvolviendo con algunas variaciones. Por ejemplo, últimamente, en nuestro mismo siglo XX, cuando se hace la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se elimina una especie de precuaresma, 3 domingos que hacían una especie de precuaresma y hacían muchísimo más larga la Cuaresma. Eso había sido una innovación introducida en el medioevo. Entonces, en realidad no es que nace un buen día, se establece, alguien firma un canon y ya no se mueve. No, van cambiando, van moviéndose, pero siempre dentro de un molde, una forma de desarrollarse, ¿no? Hacia el siglo IV tenemos desarrollada más o menos la Cuaresma penitencial que nosotros conocemos. Pero ¿qué hay antes de eso? Es decir, eso lo tenemos, por ejemplo, atestiguado en Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es el gran padre de la historia eclesiástica que vive a inicios del siglo IV. Años, digamos, su gran producción bibliográfica es 320, 330. ¿Pero qué hay antes de eso? Bueno, antes de eso se va gestando de a poquito la idea de preceder a la celebración anual de la Pascua de un tiempo de preparación. En principio, el tiempo de preparación era para dos realidades distintas, conectadas y que conservan hoy algo en la organización de nuestra Cuaresma. Uno es la preparación sacramental al bautismo. Este tiempo previo, no necesariamente los 40 días, pero este tiempo previo permitía al catecúmeno prepararse ya con más intensidad, luego de la preparación más larga, que era una catequesis de más de 2 años, pero ya cuando iba a recibir el bautismo, ya podía, digamos, centrarse más en el sacramento que iba a recibir, que se recibía la noche de Pascua. Aún hoy, cuando veamos el tema de las lecturas de Cuaresma, veremos que el ciclo A, no este que estamos leyendo nosotros ahora, el ciclo A conserva la estructura de lecturas de preparación para el bautismo. De tal modo que si, por ejemplo, en una parroquia actual, como de hecho ocurre, en una parroquia actual hay catecúmenos adultos preparándose para el bautismo y lo van a recibir la noche de Pascua, la parroquia está autorizada a usar las lecturas del ciclo A, en lugar de las normales, ¿no? A, B o C. Precisamente porque ha quedado esa marca, dentro de la Cuaresma, esa marca de preparación para recibir el bautismo. La otra línea, conectada con esta, pero no idéntica, es la línea que quizás más marca ha dejado en la Cuaresma, que es la línea penitencial. La disciplina penitencial en la Iglesia también sufrió una lenta y a veces dolorosa
evolución en el sentido que fue objeto de muchas controversias, de muchas tensiones, de muchos conflictos, entre los que no querían ningún tipo de disciplina penitencial. Pecaste, fuera, quedaste afuera de la salvación, línea dura, diríamos nosotros. Tuvo mucha presencia en los primeros siglos, pero también se fue abriendo paso la idea de que, bueno, es verdad, con el bautismo entramos en la vida nueva de Cristo, pero somos pecadores, caemos, y podemos volver a levantarnos, aunque no se pueda volver a recibir el bautismo. Entonces, ¿qué se recibe en su lugar? Bueno, pues el obispo lo podía recibir al pecador nuevamente en la comunión de la iglesia, pero para eso tenía que ir precedido de un tiempo de penitencia. Y ven, aparece nuevamente la cuaresma, no de 40 días, un periodo penitencial que por supuesto lo fijaba el obispo, de acuerdo también a la gravedad de aquello de lo que había que pedir perdón. ¿Cuál era el signo de que una persona entraba en tiempo penitencial? La ceniza, que se ha conservado en nuestro rito de cuaresma. El fervor cristiano hizo que los creyentes desearan acompañar esas penitencias que eran individuales, es decir, esta persona necesita hacer penitencia. Pero los creyentes se sumaban a través de la oración, a través del ayuno. Es muy curioso, en los primeros siglos había un deseo de hacer ayuno y se prohibía hacer demasiado ayuno. Hoy tenemos que rogar que por favor dejen de comer una galletita menos el miércoles de ceniza, a ver si... Los creyentes deseaban hacer ayuno y deseaban unirse a esas penitencias. Entonces van haciendo esta estructura de la cuaresma que, como les digo, en el siglo IV adquiere forma. Y adquiere forma en torno también a unas lecturas que se van quedando establecidas de a poco. Leer durante la cuaresma, por supuesto, las tentaciones de Jesús y la transfiguración. Ese binomio, las tentaciones de Jesús, el momento en el que se muestra, si cabe hablar así, su lado más humano, y la transfiguración, ¿no? En donde se manifiesta lo divino en él, ¿no? Entonces es un binomio que es también una gran tensión. Bueno, eso está en la cuaresma, en el ADN de la cuaresma. Y luego, como les digo, las lecturas que preparan al sacramento del bautismo. Lecturas que hablan del agua, lecturas que hablan de la luz, lecturas que hablan del poder vivificante de Jesús. Esas lecturas se han conservado en el ciclo A. Cuando el Papa Pablo VI hace efectiva la reforma de los leccionarios para la liturgia, los nuevos leccionarios, que se establecen los 3 ciclos que nosotros conocemos en 1970, se aprovecha para darle 3 caracteres distintos a la cuaresma. Así que realmente, en cada cuaresma que vivimos, del ciclo A, del ciclo B, del ciclo C, nos vamos sumergiendo en un camino de lectura, de comprensión bíblica distinto. Como les digo, las parroquias que necesitan preparar catecúmenos para el bautismo pueden usar todas el ciclo A, que es el clásico, ese es el tradicional. Luego, las parroquias en general pueden aprovechar de toda la riqueza que tiene esta distribución en 3 ciclos. Y entonces, vamos a ver cómo es más o menos la distribución de las lecturas o cuál es el carácter en cada uno de los ciclos. De paso un avisito. A partir de la semana que viene, este sillón bíblico se ramificó un poco, y empieza a tomar sitio y presencia dentro del Testigo Fiel, ¿no? Entonces va a haber una nueva sección que ya está programada, faltan algunos aspectos nada más, una nueva sección dentro del Testigo Fiel que se llama el sillón bíblico y permite, por ejemplo, ver comparativamente los calendarios litúrgicos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, y entonces nos permite entender un poquito mejor cómo están planteadas las lecturas. Ahora lo voy a comentar, luego ya lo podrán ver en la nueva sección dentro de unos pocos días. El primer domingo y el segundo es idéntico en tono,
en los tres ciclos. Eso es normal, porque como les digo, están las lecturas nucleares de tentación, transfiguración. Cada ciclo en el evangelio que le corresponde, ¿no? Entonces, no van a ser iguales porque ninguno de los tres evangelios son teológicamente iguales. Luego, segundo domingo, los tres la transfiguración, nuevamente, cada uno con su impronta teológica, ¿eh? La variación va a estar en los tres siguientes domingos. Como les decía antes, en el domingo del ciclo A tenemos el domingo tercero es el domingo del agua viva, el domingo cuarto es el domingo de la luz, y el domingo quinto, el último, es el domingo de la vida, de la resurrección de Lázaro, ¿eh? Muy bien. En el caso del ciclo B, es quizás el menos trabajado, sinceramente. En el ciclo B hay una reflexión más teológica, y en cierto sentido un poquito más abstracta, acerca de la ley y la gracia. Se aprovechan textos en donde se puede reflexionar sobre la ley y la gracia. Más o menos es un poco la impronta que recorre el ciclo B en esos tres domingos. Y el ciclo C es posiblemente el más rico para nosotros, porque es el que más nos llega, ¿no? Porque, claro, San Lucas, que tiene esa vivacidad tan grande para contarnos la misericordia de Dios, ¿eh? Para traernos esos relatos maravillosos como el hijo pródigo, ¿no? Entonces, la liturgia aprovecha eso, y se puede decir que el ciclo C está, los tres domingos estos, están vertebrados por la cuestión de pecado y misericordia. A ver, en vez de ley y gracia, pecado y misericordia. Y en ese sentido los sentimos más cercanos. Los tres son obviamente teología, ¿no? Pero el ciclo C lo sentimos como muy cercano, ¿eh? Entonces, tercer domingo vamos a leer sobre la conversión, la necesidad de la conversión. El cuarto domingo vamos a leer la parábola del hijo pródigo, y el domingo quinto, ya lo comentaré en su momento, vamos a leer eso que algunos exégetas han llamado un aerolito lucano en el cielo joánico, ¿no? Que es el relato de la adúltera, cuyo estilo y cuyo modo de narrar es muchísimo más lucano que joánico, ¿no? Pero bueno, está en el Evangelio de Juan. Que es el relato de la adúltera. Bueno, muy bien. Ese es el panorama general. Ahora vamos a cerrar ese aspecto y vamos a ir a las lecturas de hoy, específicamente. Hoy leemos, como les decía, primer domingo, leemos las tentaciones de Jesús en el desierto, acompañado de otras lecturas. ¿Qué quiero decir con esto de acompañado de? Que en realidad, obviamente, el plato fuerte, no solo que casi siempre es el Evangelio, sino que realmente las lecturas no buscan pisar el valor importante que tiene el Evangelio de hoy. Una cosa importante, en la Cuaresma todas las lecturas de cada domingo están relacionadas. Es decir, no es como en el tiempo ordinario que nosotros tenemos primera lectura, Salmo, Evangelio relacionados entre sí. Segunda lectura sigue su curso con los demás domingos. No es así en la Cuaresma. En la Cuaresma, primera y segunda lectura están íntimamente relacionadas y hoy se nota de manera particular, ¿eh? Y de alguna manera iluminan, pero con un foco que no queme el Evangelio, iluminan el Evangelio, ayudan a meterse en el Evangelio, pero el plato fuerte es evidentemente el Evangelio. Vamos a hablar un poquito del relato de las tentaciones en San Lucas, ¿eh? Como les decía, escena de las tentaciones tenemos en los tres Evangelios. San Marcos ha conservado, vamos a llamarlo así, por decir de alguna manera, el hecho puro. ¿De dónde pudo haber sacado esa información el primero que la transmitió? ¿De dónde la pudo haber sacado? Nadie estuvo allí. Así que tenemos solo dos testigos del hecho, el diablo y Jesús. No creo que el diablo se ocupara demasiado de transmitir la cosa. Así que podríamos decir, el hecho
posiblemente nos llega de narraciones que el propio Jesús le habrá hecho a los suyos. ¿Habrá Jesús desarrollado narrativamente eso? Bueno, pues ¿por qué no? La narración de esas tentaciones ya la tenemos desarrollada con tanto estilo y con tanta literatura, podríamos decir así, que ya lo tenemos que considerar narraciones catequéticas, narraciones teológicas, narraciones en donde cada detalle está muy pensado. En Mateo siguen una progresión. ¿Se acuerdan que ya les mencioné la otra vez la importancia que tiene para Mateo la montaña, ¿no? Entonces, en Mateo, si seguimos la progresión, las tres tentaciones van del pan, la más exterior, la comida, del pan al alero del templo y de allí a la montaña más alta. ¿Sí? Ese es el camino que siguen. Entonces, de alguna manera, se va llegando desde lo exterior. Jesús, persona que está ayunando, tiene hambre, desde lo más exterior hasta lo que es propiamente Jesús para San Mateo, que es el nuevo Moisés que se planta en la montaña a traer la nueva ley. Bueno, pues el diablo aprovecha a tentarlo ahí mismo, en la montaña, en la alta montaña. En el caso de San Lucas, si los miran sinópticamente, si los miran comparativamente, los dos evangelios prácticamente son iguales, pero hay una alteración en el orden. San Lucas no trae el mismo orden de tentaciones que trae Mateo. San Lucas nos dice que Jesús va desde el pan, el gobierno del mundo, los reinos de este mundo, hasta el alero del templo. Y fíjense que ese es el orden, en cierto sentido podríamos decir, es el orden del recorrido vital de Jesús en el Evangelio de Lucas, donde todo confluye en Jerusalén. Fíjense hasta qué punto la idea narrativa de cada uno de los evangelios está presente en cada momento. Entonces, no es simplemente que uno dice, bueno, a Mateo le interesa la montaña como símbolo. No, es que puesto que le interesa, resulta que nos la vamos a encontrar todo el tiempo. Jerusalén, como polo de atracción de Jesús, nos lo vamos a encontrar todo el tiempo en San Lucas, que desarrolló muy particularmente ese aspecto. Las tres tentaciones utilizan textos del Deuteronomio para mostrarnos, digamos, cómo vencer la tentación a partir de la palabra de Dios. Son, casi les diría, discusiones rabínicas. De ese modo discutían los rabinos, citando fluidamente la Escritura para avalar una u otra comprensión de las cosas. En este caso, no es una discusión de un rabino con otro, sino que es realmente la discusión del propio Jesús, que se va revelando más divino a medida, en el caso de Lucas, más divino a medida que va llegando hacia la cumbre de Jerusalén. Les decía de las dos lecturas que acompañan a este evangelio, sin tomar el centro. Pero las dos, Antiguo y Nuevo Testamento, las dos confluyen en meditar acerca de la fe, que es lo que está en el fondo de las tentaciones. Porque las tentaciones, ¿qué son? Son poner a prueba precisamente si eso que en teoría cree Jesús, si realmente eso es vida en él, es decir, si esa fe le da forma a su vida. Entonces, las dos lecturas meditan sobre el tema de la fe, no de la fe abstractamente, sino de la fe concebida como confianza en Dios. El Antiguo Testamento, evocando la experiencia, una experiencia compleja, que es la experiencia de la deambulación. Dijo Moisés al pueblo, el sacerdote tomará en su mano la cesta de las primicias, cuando hace la oblación, y hace su profesión de fe, que dice: mi padre era un arameo errante, que bajó a Egipto, se estableció allí,
con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en un pueblo numeroso, bla, bla, bla. Entonces lo esclavizaron, entonces clamaron a Dios, entonces Él los sacó en medio de signos, y nos trajo a esta tierra. No es una fe abstracta, es una fe concreta en los momentos en que Dios auxilió, estando como, estando en deambulación, estando en camino, en tránsito. Fíjense que si leen correctamente toda esta lectura, todo habla de estar en tránsito. Mi padre en un arameo errante, bajó, luego subieron, anduvieron por el desierto, y recién ahí llegaron a esta tierra. Por eso yo traigo estos frutos. Entonces, ven, la fe está en ese deambular, la fe está en esa confianza que desarrollamos en ese deambular. Un deambular que nosotros normalmente no vemos claro, no vemos hasta dónde va. Y sin embargo, bueno, la fe nos permite afirmar que todo esto es para llegar a la tierra prometida. ¿Qué va a hacer San Pablo? Pues podríamos decir, va a la vuelta de esto mismo, ¿no? Va a meditar sobre la fe, pero claro, ya ahí no estamos en el desierto y no sabemos qué viene después. No, ya hemos recibido la visita del propio Dios en la persona de Jesucristo y ya hemos recibido esa salvación. Entonces, es decir, la palabra está cerca de ti, en los labios y en el corazón. ¿Por qué? Porque con los labios profesamos la fe de que Jesús es Señor y con el corazón creemos que resucitó. ¿Ven? Entonces es la fe, pero vista desde la tierra prometida, podríamos decirlo así, ¿no? La fe vista desde el deambular, la fe vista desde la tierra prometida. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, en realidad estamos porque la vida del hombre se desarrolla entre esos dos polos. Estamos a la vez en la tierra prometida y en el deambular que la busca. Estamos en los dos lados. La vida del cristiano es una vida muy compleja, no es una vida simple, sencilla. Ya estamos salvados por Jesucristo. Ah, qué bien, ya me siento a dormir y total ya estoy salvado. No, pero tampoco puedo decir que todavía tengo que esperar la salvación. No, porque ya ocurrió, ya está. ¿Ven? Entonces, lo nuestro es un entre. Ahí se desarrolla la vida del hombre. Vamos a evocar ese entre por medio de la antífona del Salmo con la que cerramos nuestro sillón bíblico de hoy, que como les dije siempre nos orienta acerca de el núcleo más profundo de las lecturas, ese entre que es esta vida que es a la vez experiencia de evangelización, experiencia de proclamar la alegría de estar ya salvados, la alegría de la resurrección, y es tentación también, es ocasión de prueba. Entonces estamos en la tribulación, podríamos decir. No es una tribulación sin forma, sin destino, sin que sepamos a qué va. No, nuestra tribulación ya no es así. Nuestra tribulación está marcada por la de Jesús, por la del desierto. Ya sabemos hacia dónde va. Entonces le decimos a Dios en esta pequeña oración, que bien podemos usarla durante toda la semana como jaculatoria, como una pequeña oración que nos ayude a meternos en el espíritu de Cuaresma, que es: quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Qué preciosa jaculatoria. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Y eso es todo. Bueno, nos vemos el viernes que viene y el sillón bíblico va a dar algunas sorpresitas más a lo largo, a partir de ahora. Habrán notado que cambió el nombre del canal, se llama Sillón Bíblico, ya no se llama Abel de la Costa. Solo tiene vídeos de tema bíblico y les pido que aquí abajo, por aquí creo, o por aquí, no sé, pongan me gusta. Si no están suscritos, se suscriban al canal e inviten a otros a ver este sillón bíblico. Hasta el viernes que viene.